Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. La primera pregunta, pastor, ¿cómo hago para conocer la voz de Dios? O para escuchar la voz de Dios. Bueno, en el orden bíblico uno encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 1, el verso 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Las personas que quieren saber cuándo les habla Dios o de qué manera les habla Dios, es bueno que tengan en cuenta el contexto bíblico. Y esto lo hago porque a veces existen conceptos equivocados acerca de cómo me habla Dios. Quiero primero hacer un comentario en relación a la diferencia que hay en la forma como Dios habla al hombre hoy a como Dios habló al hombre en el pasado. Si usted mira desde el Antiguo Testamento, encuentra un texto importante que el hombre de Dios dijo: he aquí de dos maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende, en sueño o en visión nocturna. Si sigues leyendo la Escritura, entonces vas a encontrar que en la antigüedad Dios habló a los padres por los profetas. Por eso es que uno encuentra todo el canon del Antiguo Testamento donde Dios habló al pueblo de Israel a través de sus profetas. Ese era el mecanismo que Dios utilizaba. A través del profeta le hablaba al pueblo y el profeta recibía el mensaje de Dios por inspiración, por visión o por revelación, y de esa manera transmitía lo que Dios quería decirle al pueblo. Una vez que Jesucristo se ha hecho presente en el escenario humano, entonces ya el escritor a los Hebreos dice que Dios habló a los padres a través de los profetas de muchas maneras, pero que ahora solamente hay un mecanismo el cual Dios usa para hacer oír su voz en el mundo, y es a través del Señor Jesús. Y hago este comentario para tratar de ayudar a que algunas personas no sean engañadas con algunos farsantes que se acuestan a dormir y se levantan al otro día diciendo que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró, desconociendo que en este tiempo la forma como Dios deja oír su voz es totalmente diferente a esa forma de pensar, que ese nuevo movimiento que hoy prolifera en muchas partes, diciendo que tuve una revelación anoche, que tuve una visión anoche, que Dios me dijo, es solamente el neopentecostalismo que ha permeado al verdadero cristianismo, de tal manera que hay creyentes, inclusive en la iglesia, que manejan ese léxico. Es bueno que usted comprenda que hoy Dios le habla a través de su palabra. Si lees, descubres que está escrito: tenemos la palabra profética más segura, a la cual así vienen a atender, porque ella es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que el día amanezca y resplandezca en vuestros corazones
la luz que solo Dios puede dar. Si usted quiere saber o entender cómo le habla Dios, siéntese con corazón humilde, abra la palabra, léala, liberándose de todo prejuicio, de tradición, de religiosidad, de orgullo propio, y permita que Dios le diga lo que tiene que decirle a través de su palabra. Porque hoy ya no estamos esperando profetas, ni videntes, ni visionarios, ni otras clases de expresiones de revelación. Hoy tenemos la bendición de tener la palabra en nuestras manos, la cual Dios inspiró a hombres para que nos las dejaran, y hoy pudiésemos encontrar el pensamiento de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. También Dios puede hablarte a través de la enseñanza de tu pastor, en la escuela dominical, en el culto de oración y enseñanza. Puede hablarte en el momento de la exhortación, que es común en la iglesia del Señor. Eso sí, en ninguna manera Dios va a hablarle de otra forma. Porque si uno mira la Escritura, las 7 cartas apocalípticas reflejan el mensaje de Dios a las iglesias a través de su pastor. Entonces, lo que Dios tenga que decirle al creyente, se lo va a decir a través de 2 fuentes. Una, por medio de su palabra, y 2, a través de su pastor. Amén. Nos preguntan también por aquí, pastor, Dios lo bendiga. ¿Puede un pastor dejar quieto a un servidor solo porque no predica como él quiere o no habla como él habla? Esa pregunta tiene, es decir, 2 maneras de mirarse. Y pues yo quiero ilustrarles a través de una anécdota de la vida personal como pastor. Hay que mirar el sentido de el por qué el pastor no le permite que predique. Y yo quiero hacerle saber algo que una vez como pastor me tocó hacer. Estábamos en un culto y era un culto de jóvenes. La persona indicada, que hasta se me viene al pensamiento hoy, era de apellido Pantoja. No recuerdo el nombre del hermano. Era un buen hermano y un hombre de buen testimonio, un hijo de Dios. Pero el día que salió a predicar, al escucharlo predicar, lo vi que estaba desubicado, que tenía un problema mental, que estaba, a ver cómo decir, loco, que su forma de hablar, lo que decía, no era de una persona cuerda. Entonces a mí me tocó levantarme de la silla, decirle: venga hermano, hágame el favor y se sienta, yo voy a seguir predicando. Y prediqué. No lo hice porque el hermano fuera de mal testimonio, lo hice porque estaba interviniendo en la comunidad con pensamientos incoherentes, con palabras que no edifican sino que destruyen, y yo entendí que el problema era de salud. Por eso no permití que él predicara y seguí predicando yo. Esa es una cosa. O sea, el pastor, si en el desarrollo de la predicación ve que un creyente o inclusive un consiervo suyo está actuando fuera de lo que en sí es el mensaje del evangelio, el pastor tiene la autoridad suficiente para decirle: hágame el favor, se sienta y no va a predicar más, yo voy a predicar. Pero otra cosa es que el pastor no esté de acuerdo en escuchar al predicador el mensaje de Dios, porque posiblemente riña con lo que el pastor dice o hace. Entonces, a ver, yo coloco un ejemplo. Si hoy en el culto viene un hermano y toma la palabra de Dios, es un hombre de buen testimonio, fiel a Dios,
está en todo su sentido cabal y expone la palabra de Dios, y yo no le permito que predique, pues habrá que mirar algunos aspectos que también pueden darse, como por ejemplo, el creyente fue un gran creyente hasta la mañana, y después del mediodía cometió su falta, su pecado, y el pastor pues dice, venga, no puedo dejarlo predicar. O también puede ser que el pastor sufre de celos profesionales, los cuales no le permiten que otro creyente que a lo mejor lo ha tenido en poco, Dios lo use de tal manera que en la comunidad lleguen a pensar que ese creyente tiene más futuro que el pastor mismo. Entonces pienso que hay muchas cosas, hay muchas variantes, y hay que mirar por qué sucede, ¿cierto? Claro, porque pasa lo que pasa. Porque uno espera del pastor que el pastor sea una persona lo suficientemente madura para contribuir con la formación y el crecimiento del creyente, y no para estorbar el desarrollo de un liderazgo. Se han dado casos donde hay pastores que no permiten que surjan nuevos liderazgos dentro de su iglesia. En nuestro caso personal, somos muy amigos de que surjan nuevos liderazgos, porque al final ya nosotros vamos en declive y en un momento menos esperado dejaremos un lugar. Y qué bueno que alguien que ha estado siendo instruido, guiado, orientado, pues tenga esa bendición de seguir con ese legado de llevar el mensaje de Dios. Sigamos. Amén. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué unos tienen más oportunidad que otros y llegan a la iglesia, le sirven al Señor, luego se apartan y fallecen? Y hay otros que hacen y deshacen y tienen mucha oportunidad. Pastor, es una duda que yo tengo. La pregunta es muy importante porque muestra ciertos fenómenos que se pueden dar en la administración de la iglesia. Hay personas que, como dice el hermano, pues son cristianos, tienen muchas oportunidades, y sin embargo un día cualquiera se apartan, les sorprende la muerte y se pierden. Eso yo creo que está en la valoración que tengamos de las cosas de Dios y la oportunidad que Dios nos da y que no la aprovechamos. Con respecto al otro interrogante, ¿por qué muchas personas hacen y deshacen y vuelven y luego tienen también muchas oportunidades? Bueno, es que el problema aquí no va a radicar en simplemente lo que yo como administrador piense, sino más bien la forma como Dios tiene misericordia de la persona, lo restaura y le da las oportunidades y éste las aprovecha. Yo quiero hacerles saber que Dios nos da oportunidades a todos, solo que unos las aprovechan y otros no las aprovechan. Para Dios no cuenta el pasado, para Dios cuenta el presente. Y una prueba de eso es lo que dice Pablo en la carta a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y comienza a explicar, habiendo sido. Él cuenta su historia de lo que era, pero en el momento que es recibido por Dios en su infinita gracia y en su gran amor y grande misericordia, pues el pasado de Saulo ya no cuenta. Se inicia una nueva etapa y a partir de ese momento ya usted sabe quién fue el apóstol Pablo. Eso también puede darse en algún creyente que en su peregrinar tuvo una dificultad y fracasó, pero que en esa situación
de haberle fallado a Dios, hace lo del hijo pródigo, regresa, y Dios, que es grande en amor y en misericordia, le restaura todos sus derechos, como le restauró el padre al hijo pródigo sus derechos. Entonces ahí yo creo que usted no debería de preocuparse ni por lo uno ni por lo otro. A ver, no debe de preocuparse porque alguien que tiene muchas oportunidades no las aprovecha, se aparta y se pierde. Dolor, lástima. Estuvo tan cerca pero no pudo entrar. Y no fue porque Dios no le diera la oportunidad, sino porque no la aprovechó. Y aquel otro que tuvo la oportunidad, fracasó, pero reaccionó, volvió como el hijo pródigo, y Dios le restaura todos sus derechos, pues lo que debe de generar en la conciencia del cristiano es alegría, porque al final se cumple lo que dice Santiago en el capítulo 5, el verso 20. Sepa que el que haga volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si algo debe de llenar de alegría a los cristianos, es mirar cómo aquellos que por alguna circunstancia se fueron, vuelven a regresar, Dios los restaura y vienen a cumplir una función que se convierte en bendición para la obra de Dios, para la propia familia de la persona restaurada, y llega a ser un testimonio para el mundo que le rodea. Creo que debe de llenarnos de satisfacción ver que las personas son restauradas. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Si una persona que se ha bautizado se ha bautizado en el nombre de Jesús y se la pasa escuchando predicaciones de trinitarios, sale a veces con comentarios descomedidos, ¿qué se puede hacer en ese caso? Ese creyente tiene pastor. Lo más conveniente es que no entren en discusiones, porque pues casi siempre las discusiones terminan lastimando a uno de los dos o a los dos. Sería muy saludable que hablara con su pastor para que su pastor se siente y haga una consejería pastoral a ese creyente, buscando la edificación de ese creyente. Es muy recomendable que los creyentes no hagamos lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía los amoladores y sin embargo iban a Egipto a que les amolaran las herramientas para poder labrar el campo. ¿Por qué un creyente estando en nuestra iglesia tiene que estar alimentándose de otras fuentes diferentes que riñen con nuestros valores cristianos? Creo que de alguna manera refleja dos aspectos muy interesantes ese creyente en su vida. Uno, que a la iglesia donde él asiste, su pastor no está en condiciones de satisfacer sus demandas espirituales, doctrinales, de conocimiento. O dos, que ese creyente no ha alcanzado a entender lo que representa el pertenecer a la iglesia del Señor y el ser edificado a través de una sana doctrina, porque se pueden dar los dos casos. Hay pastores que carecemos del conocimiento como para instruir al creyente de tal forma que él pueda encontrar resueltas sus preguntas, sus interrogantes en su fe, y entonces piense que por otro lado, por otra fuente puede obtenerlo. Es una decisión equivocada, porque en la iglesia, si el pastor donde está no está en condiciones, el pastor debería de pedir ayuda a un pastor superior que le oriente. Yo soy viejo, tengo más de 40 años de pastor. Cuando a mí me hacen una pregunta que no la entiendo, pues yo soy sincero con el hermano, le digo, venga, lamento, no puedo darle respuesta ahora, pero déjame, yo investigo y luego hablaremos y te aclararé la inquietud. Entonces yo comienzo a investigar, le pregunto a un compañero, le pregunto a uno de mis superiores, y luego tengo la idea suficiente, clara, como para dar respuesta al creyente. Y otra cosa es que yo como pastor, cuando me hagan la pregunta,
por no quedar mal, responda a cualquier cosa que genere confusión y lleve al creyente a buscar una respuesta en otra fuente. Eso puede ser uno de los casos. Y el otro puede ser que ese creyente no ha alcanzado a entender la doctrina que nosotros enseñamos, que nosotros predicamos, y entonces a toda hora vive en incertidumbre y quiere encontrar respuestas, y le suceda lo que le pasó al pueblo de Israel, que hicieron dos grandes males. Uno, dejaron a Jehová fuente de agua viva, y dos, se fueron a buscar agua en cisternas rotas que no la retienen. Pastor, pero no es provechoso que los cristianos estén escuchando predicaciones de trinitarios, de adventistas, ¿cierto que no? No, es que por eso yo he dicho más de una vez aquí por estos medios, los cristianos deben de saber oír, ver y leer. Entonces, cuando yo estoy tan pendiente de las enseñanzas de prosperidad, de milagros, sí, de abundancia y de otras, y yo se lo digo porque... Como buscando cosas nuevas. Exactamente. Pues es muy posible que el creyente termine enredado, exacto, lejos, sí, de lo que Dios quiere darle al creyente. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el creyente debe de saber que en la casa de Dios hay abundancia de pan. Que el hecho de que a mí no me agrade la enseñanza del pastor en determinado día, no es igual a que yo tenga que ir a buscar otro restaurante, hablando en término figurado, donde posiblemente me van a servir un alimento que está contaminado y que puede producirme males irreversibles en la vida espiritual. Yo lo que tengo es que aferrarme de la mano de Dios, y esos interrogantes que no me puede resolver el pastor de momento, pues busco un pastor de nuestra iglesia, el cual pueda ayudarnos a solucionar esa dificultad, porque es bueno también aclarar de que no todos los pastores tenemos las mismas capacidades ni la misma formación, como tampoco tenemos la misma experiencia. No es lo mismo consultar con un pastor que tiene 20, 30, 40 o 50 o más años de ministerio, que ir a hacerle una pregunta a un joven que acaba de salir al ministerio. Sí. Entonces también el cristiano tiene que tener consideración y no condenar al pastor que le responde de pronto inadecuadamente, a lo mejor por falta de formación teológica, por falta de experiencia en el ministerio, cuando hay otros que tienen un gran recorrido y que han librado 1000 batallas y puedan darle una respuesta mejor. Amén. Entonces, mientras usted se va a buscar a otros que no son de la iglesia, pues busque los que son de nuestra iglesia, que yo estoy seguro que el pastorado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es lo suficientemente guiado por Dios y formado académica y teológicamente lo suficiente como para darle respuesta a sus interrogantes. Amén. Pastor, ¿es normal que en un hogar cristiano se manifiesten demonios a cada rato? Sería bueno preguntarse si es un hogar cristiano o es un centro demoniólogo. Sabe que, hermana Mercedes, me hace recordar, alguna vez estaba en la calle y escuché a un tipo que hablaba del evangelio. Yo me acerqué para escuchar qué era lo que él decía. Y me llamó mucho la atención, porque para este creyente, todo lo que pasa que no se ajusta a lo que él quiere, son demonios. Y yo intervine en el diálogo para preguntarle, voy conduciendo el carro y me quedo sin frenos. ¿Eso qué es? Dijo, un demonio. Llevo el vehículo y pierdo el control de la dirección. ¿Eso qué es? Un demonio. Entonces yo le dije, pienso que no sea un demonio, sino más bien falta de mantenimiento al vehículo. ¿Ya? Entonces le hice un comentario. A mí se me hace tan extraño que usted, llamándose cristiano, en su iglesia todo el tiempo
por la radio y en las reuniones que hacen vivan echando fuera demonios. A mí se me hace que eso más es un centro de demonios que un centro donde se predica Cristo. Yo no creo que en un hogar cristiano tenga por qué estar presente el demonio desubicando a esos cristianos. La Biblia dice, el que es de Dios, el maligno no le toca. Y Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 6, que la mejor manera de evitar esos problemas es estar vestidos de toda la armadura de Dios. Lo que da a entender que cuando se presentan manifestaciones demoníacas en los presuntos cristianos, dejaron una puerta abierta y el diablo se metió. Con eso, sencillamente está diciendo que esa persona no es lo suficientemente cristiano. Porque el que es de Dios, el maligno no le toca. Vendrán ataques, pero como estamos vestidos de la armadura de Dios, los dardos se apagarán y no podrán hacer daño al cristiano. Amén. Amén. Nos preguntan, pastor, ¿puede una niña cristiana usar bicicleta y hacer deporte? ¿Los cristianos pueden participar en estas actividades? Ojalá los cristianos hagan deporte en vez de estar pegados en las redes sociales, ofendiendo, dañando, llenándose en la cabeza de basura. Hagan deporte que es salud. Claro, hagan deporte que no sea violento, porque también hay un deporte que son muy violentos. Y yo sí pienso que un cristiano, pues no sé, no tengo la medidita para decir hasta dónde, pero deportes que no sean violentos, bienvenidos sean. De verdad, me parece que es importante que la juventud, en medio de un boom de tanta maldad, pues hombre, emplee ese tiempo primero en las cosas de Dios. Y si es que le queda mucho tiempo, pues haga deporte, que el deporte es salud. Sigamos. Bien. Pastor, ¿todo el mundo será salvo? No, no todo el mundo será salvo. Aunque el plan de Dios es para salvar a todos, no todos serán salvos. Y quiero citar unos pasajes para que tengan en cuenta el por qué lo digo. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque Jesucristo es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esos pasajes le dicen a usted que el propósito de Dios es salvar a todos. Pero si el propósito de Dios es salvar a todos, ¿por qué no todos se salvan? San Juan capítulo 3, del verso 17 en adelante leemos: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la oferta de Dios es para salvación de todos. Pero esos todos que escuchan el mensaje no están dispuestos a renunciar a la impiedad y a sus deseos mundanos, sino que aman más el pecado que a Dios, y por eso se pierden. Esa es la razón que hace que yo les diga que aunque Dios quiera salvar a todos, no todos puedan ser salvos. No porque a Dios le falte voluntad, no porque su gracia no alcance, no porque su ofrenda no sea suficiente, sino porque el pecador no se acoge al plan de misericordia y de salvación que Dios tiene para todos. Amén. Amén. Pastor, ¿me hace el favor y me explica los versículos de Hebreos 10, capítulo 12, 13 y 14? En Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14, no salte el pasaje, léalos en su orden. Le está explicando la diferencia que hay en el oficio sacerdotal de Jesucristo y el oficio sacerdotal relacionado a la tribu de Leví. Si lees bien, encuentras en el capítulo 10 que el escritor está diciendo: ciertamente todo sacerdote se presenta día tras día para administrar y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Ahí se está refiriendo al sacerdocio levítico, que hacían continuos sacrificios, los cuales no pudieron solucionar el pecado del hombre. Luego viene la eficiencia del sacerdocio de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando desde allí que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está hablando de la diferencia que hay entre el sacerdocio según el orden levítico o aronita y el orden sacerdotal del cual Jesús viene Cristo, que es según el orden de Melquisedec. El orden mosaico no pudo solucionar los problemas del alma. El sacerdocio de Jesús sí erradica por completo el pecado. Amén. Pastor, nos preguntan, si un familiar inconverso muere en la iglesia, ¿pueden hacerle ceremonia? ¿Cómo es la pregunta? Que si un familiar inconverso muere de parte de la iglesia, ¿se le puede hacer ceremonia? Es bueno aclararle a la gente que la iglesia nunca hace ceremonias a los muertos, ni cristianos ni no cristianos. Casi siempre, o en mi caso personal, hablo de mi propio pensamiento. Cuando yo hago una ceremonia fúnebre, no lo hago pensando en el muerto, lo hago pensando en los vivos. Entonces, yo he hecho ceremonias cuando un hermano parte y se hace un reconocimiento de lo que fue la vida y obra del hermano, no pensando que el hermano se beneficie, sino más bien como un estímulo a los familiares que están allí, que los incentive a iniciar el camino que aquel que ya no está transitó. Amén. ¿Ya? Y se ha dado que estando haciendo una ceremonia a un cristiano, vienen de otra sala de velación donde hay inconversos y el muerto es un inconverso y la persona quiere que le hagan una ceremonia porque él tiene el prejuicio de la religión. Entonces yo no le hago ceremonia al muerto, la hago con el ánimo de llevarle el mensaje a los vivos, porque todos sabemos que los muertos nada saben ni tienen más paga por su trabajo. Salomón decía, es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Entonces, si en la congregación hay una persona, asiste una persona que no es convertida y muere, pues yo no tengo ningún problema en predicar el evangelio a toda su familia que no es convertida, siendo consciente de que no lo estoy haciendo para salvar al individuo, porque ya su eternidad está definida. Y eso debe tenerlo en cuenta el pastor, el líder, el predicador, que le corresponde hacer una ceremonia fúnebre, que el objetivo no es la persona muerta, sino utilizar la oportunidad para llevar el mensaje a los vivos. Amén. Pastor, porque hay muchos hermanos en nuestro tiempo, muchas mujeres jóvenes, para aclarar, que se visten con ropas tan seductoras y la mayoría de los pastores no predican, se quedan callados sabiendo que esto es deshonestidad. Hay dos maneras de ver la pregunta, hermana Mercedes, que además es muy importante. Lo primero, el pastor no está puesto en la iglesia para decirle a la gente cómo se viste, hasta dónde llega la falda, si es estrecha o es angosta, porque él no tiene una varita para medir. El pastor es un predicador del evangelio. La gente que llega a la iglesia y se convierte al evangelio y se entiende que Dios los ha transformado, pienso que también deben de el poder del evangelio transformar la forma de vestir del creyente. 2. Si el creyente, después de escuchar la palabra, persiste en una situación como tal, pues creo de que debe de llevarse a cabo ese proceso de exhortación que menciona el Evangelio en su capítulo 18 de San Mateo. 3.
creo que también hay muchos creyentes que viven muy preocupados por el cuerpo de la persona que pasa y no por su propia vida espiritual. A la iglesia donde yo soy pastor llega gente de todas las clases y de diferentes formas de vestir. Y a mí en la vida se me ha ocurrido mirar cómo vienen vestidas. Porque yo no voy a culto a mirar quién viste, cómo viste, de qué calidad, si es estrecho, si es ancho, si muestra o no muestra. Creo que el cristiano que va a la iglesia a adorar a Dios debe de ir con ese objetivo y no estar cazando errores para luego murmurar y criticar. Es bueno aclarar que el mensaje de Dios es santo y además la Biblia dice que las mujeres deben de vestirse con pudor y modestia. La misma Biblia nos enseña a vestir. Entonces, si yo soy cristiano, pues tengo que saber cómo debo de vestir, pero no puede ser motivo para que estén cuestionando al pastor, porque la misión del pastor no es decirle a la niña si la falda le queda bien a la rodilla o más abajo o más arriba, si le queda bien ceñida o no le queda bien ceñida, porque a mí me parece que eso también es entrar en querer manejar los derechos de la otra persona, y esa persona tiene unos derechos que deben de ser respetados y ella considera que tiene su derecho a vestirse de tal o cual forma. Yo como pastor debo de generar conciencia a través de la enseñanza sana y santa del Evangelio, pero el de decidir si obedece o no, no depende del pastor, depende de la persona, que en ese caso, como en otros muchos casos, va a depender del que escuche el mensaje. Amén. Dice nuestro oyente, pastor. ¿Que uno se emociona aquí? Sí, uno se emociona. Si el pastor hace un bautismo, si el pastor que hace el bautismo está en pecado, ¿qué sucede con la persona bautizada? Que queda bautizado porque el pastor tiene la investidura dada por Dios y por la iglesia. Esa persona queda bautizada. ¿Cuándo no quedará bautizado? Cuando ese pastor, después de haber sido destituido, quiera bautizar. Ahí sí la persona no queda bautizada. Pero, a ver, porque es bueno que la gente entienda eso. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce al pastor sino el mismo pastor? ¿Y qué si el pastor está en pecado, pero no ha sido juzgado, ni ha sido destituido, ni ha sido cortado del ministerio? Él está ejerciendo el ministerio como Saúl su reinado, pero seguía con la investidura, aunque ya había sido desechado por Dios. David pudo deshacerse de él, pero respetó la investidura. Los pastores tienen una investidura que Dios les da a través, primero, del llamamiento y segundo, de la autoridad dada a la iglesia a través del grupo administrativo. Mientras esté ahí, lo que el pastor haga será válido. ¿Cuándo dejará de ser válido? Cuando la iglesia, debidamente autorizada por Dios, ajustándose a los principios bíblicos, toma la decisión de separar al pastor del ministerio. Ese día, aunque ese pastor se vaya diciendo que los dones de Dios son irrevocables, como lo dicen algunos, la persona que se bautice no será reconocida, o en mi caso personal, si viene a la iglesia, no será reconocida como bautizada, porque lo hizo una persona que no tenía ni la autoridad moral, ni la autoridad espiritual, ni la autoridad institucional para llevar a cabo dicho bautismo. Pastor, ¿cuáles son los espíritus encarcelados? De 1 de Pedro 3:19. Si usted lee bien, está relacionado con la obra de Cristo. Dice que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, en los días de Noé, esperaban con paciencia, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Lo que la Biblia está diciendo allí es que
se trata de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ser salvos en los días de Noé y que despreciaron la oportunidad de ser salvos. Entonces, lo que el mensaje, el texto lo que en sí está diciendo es que el Cristo que operó en los días del Nuevo Testamento para llamar al mundo al arrepentimiento fue el mismo que operó en los días de Noé para llamar a los hombres de su tiempo al arrepentimiento. Nos preguntan, pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento? ¿Podría usted responderme la pregunta de la cita bíblica en Salmos 110, capítulo 110, versículo 7? ¿Qué es lo que nos da a entender? Sí, señor. Vamos a leerlo. Esa respuesta usted la va a encontrar en el Evangelio. Sí, señor. Cuando Jesús le pregunta a los israelitas, a los judíos, acerca de qué piensan ellos de quién es Jesús. Y entonces ellos dicen que es el hijo de David. Y Jesús les dice, y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es precisamente el pasaje. Dice, verso 7. Sí, señor. Del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantarán la cabeza. No olvide, estimado oyente, que para usted entender ese texto, debe de leer del verso 1 hasta el verso 7, que es donde está hablando acerca del el rey, sacerdote, Cristo Jesús. Si lo lees bien, vas a encontrar la respuesta. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí lo que se está planteando es el oficio de Jesús como rey y como sacerdote. Eso en sí es lo que está planteando el pasaje. Dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Refiriéndose al oficio de Jesús como rey y como sacerdote. Amén. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo puedo saber cuando Dios lo llama al santo ministerio? El llamamiento de Dios al hombre al santo ministerio no siempre va a ser de la misma manera. Si usted descubre la Biblia, encuentra que, por ejemplo, a Samuel lo llamó mientras dormía, ¿sí? A Isaías lo llamó en una visión. A los apóstoles, a algunos los llamó cuando estaban pescando. A Pablo lo llamó en el momento que iba persiguiendo la iglesia de Dios. Entonces, es muy diversa la forma como Dios llama a un hombre al santo ministerio. Amén. Pero creo, ya esto es un concepto personal, que Dios utiliza los medios para llamar. Y en este caso, pueden darse fenómenos tales como yo sentir una enorme carga, responsabilidad por el mundo perdido y tener ese deseo de ir a cumplir esa misión, deseo que no es circunstancial sino permanente, y que más allá que me tengan en cuenta o no me tengan en cuenta, presida o no presida, yo siga con ese juego que a diario me consume en el sentido del dolor por los perdidos. Puede ser una forma. 2, puede ser de que a causa de eso que a mí me sucede, me vea llamado a hablar con mi pastor y decirle, pastor, yo he venido experimentando, sintiendo este fenómeno y quiero que usted me ayude a dilucidar mi inquietud a qué se debe.
porque eso fue lo que hizo Samuel. Cuando él escucha la voz varias veces, él acude al anciano que tiene la experiencia y puede orientarlo. Eso también puede darse en el tiempo de hoy, que el creyente siente ese fuego, ese llamamiento de Dios y no se queda en silencio, sino que va y busca a su pastor y le comenta lo que está sucediendo en su vida. 3, puede darse que Dios coloca ese sentir en el pastor y entre toda la congregación mira a este hombre y ve en él ciertas cualidades, lo llama, le genera interrogantes, escucha respuestas, y yo se lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad de enviar a muchos jóvenes al Santo Ministerio y he visto la diversidad de formas como Dios llama a la persona. Pero una persona, un joven que tenga el sentir, sí puede manifestárselo al pastor. Claro que sí, él tiene derechos. Porque hay quien cree que no, que es Dios que le va a poner el sentir al pastor. Puede ser que Dios le pone el sentido al pastor. Pero él también debe manifestarlo. Pero él también puede. A mí me ha sucedido de mirar a un creyente en la iglesia, observar su liderazgo, su vida devocional, su vocación por el servicio a Dios, y yo lo he llamado y le he dicho, venga, yo quiero saber cuál es su proyecto de vida. Entonces me he encontrado que me han dicho, bueno, yo pienso hacer una especialización en tal área, hacer una maestría, un doctorado, pienso consolidar mi relación, pienso casarme o pienso sacar adelante mi familia. Uno ve que la persona tiene un proyecto de vida muy diferente. Pero también me he encontrado a otros que estando en igual condición en lo económico, en lo laboral, en lo profesional, me dicen, hermano, pues la verdad yo soy profesional, gano muy buen dinero, estoy en una muy buena empresa, pero la verdad, hermano, yo no puedo sacar de mi mente el deseo de servir por completo a Dios. O les da temor, dicen, yo no me veo siendo pastor. O en estos días me sucedió que le dije a un joven que me contara cuál era su proyecto de vida, porque yo pues observaba en él ciertas cualidades como su forma de vida, su testimonio, tantas cosas que uno mira en la persona. Y él me dice, venga pastor, yo realmente no me veo en esas. Exacto. Entonces ya uno también entiende, Sí. ¿cierto? Pero el pastor también debe de ser maduro, porque puede ser que esa persona le tome por sorpresa el interrogante, porque nunca le habían tocado esa fibra. Y puede darse que el creyente se va y comienza a pensar y a establecer diferencias y como a afianzar el pensamiento en lo que más le llama la atención y de pronto termine diciendo, venga pastor, yo estuve replanteando lo que usted me dijo y veo que no hay cosa mejor que servir a Dios. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Ojo, quien tiene esas aspiraciones debe reunir unos requisitos que están escritos en 1 de Timoteo capítulo 3. Eso lo mira el pastor que siente el deseo de convocar a esa persona a ejercer el liderazgo desde el punto de vista ministerial, como también quien aspira debe de mirar si reúne esos requisitos. Pastor, en cuanto a eso que usted dice, me parece interesante porque mucha gente cuando inicialmente rechaza o dice que no, piensa que nunca más va a tener otra oportunidad para poder acceder o poder hablar acerca de esto del Santo Ministerio. Sería bueno, digamos, que la gente pudiera entender que, como dice el pastor, somos seres humanos y a veces la gente puede llegar a tomarlo desapercibido un cuestionamiento de estos. Es que, por eso digo, el pastor donde asiste ese creyente debe de ser lo suficientemente maduro como para escuchar el momento que dijo no y para escuchar el momento donde la persona pudo Dios haber tratado con él. ¿Ya? Porque mire lo que pasó con Isaías.
Él Sí, dice, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre de labios inmundos han visto mis obras al Señor. Eso pensaba él, pero Dios lo convirtió en un pregonero. Entonces aquí se requiere que exista una muy buena relación entre creyente y pastor, y que esa relación sea más que de pastor a creyente, sea de amigos, donde puedan ser confidentes y se pueda profundizar en un tema que al final defina el proyecto de vida de ese creyente. También es bueno aclarar que hay creyentes enviados al ministerio por el hombre y que esos casi siempre se regresan. No son fructíferos y terminan fracasando por su vida moral o fracasando en el intento de llevar a cabo un liderazgo satisfactorio, porque ven que no hay respuesta en lo que ellos pensaron que iban a lograr. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se tejen. El ministerio es un llamamiento, es un milagro, es una forma como Dios escoge entre todos a alguien para que cumpla una misión. La persona debe de ser materia disponible, y el pastor que lo administra debe de ser lo suficientemente usado por Dios como para establecer las diferencias, a fin de que no lo haga porque sea amigo, sino porque de verdad vea en ese hombre ese diamante en bruto que Dios ha de pulir y que le ha de llevar a el valor que Dios quiere darle. Amén. Lamento decirles que el tiempo se fue, pero aquí